Bien, entonces en esta segunda clase vamos a generar una tabla de frecuencias y los gráficos para variables continuas. Y como ejemplo de este procedimiento vamos a utilizar el ejemplo 1.2 del libro de Estadística para las Ciencias Agropecuarias de Rienzo, de la séptima edición. Dice, se toma una muestra de 100 espigas de trigo y en cada una de ellas se registra la longitud en centímetros. En este caso lo que tenemos, la variable X es una variable continua porque se mide esa longitud de la espiga, ¿no? ¿Y cuáles son sus unidades? Son centímetros. ¿Por qué decimos que son expresados en números reales? Porque tiene decimales, ¿no? Puede tener decimales la longitud como tienen ahí en la base de datos. Bien, aquí tenemos la base de datos, aquí tenemos los 100 datos. Lo que hacemos es copiar estos y pegarlos en Excel. Le hemos generado aquí un nombre de la variable que sería longes, para que nos indique que es la longitud de la espiga en centímetros. Bien, inicialmente nosotros vamos a hacer unos cálculos iniciales, cálculos preliminares podemos llamar, cálculos preliminares, ¿no? Entonces, con estos cálculos preliminares lo que estamos queriendo ver es los elementos necesarios para poder elaborar la tabla de frecuencias y también hacer el gráfico, histograma, polígono, ojiva, etc. Bien, acá tenemos entonces primeramente el mínimo, ¿no? Necesitamos el máximo, necesitamos el rango, necesitamos el número de clases sin redondear, el número de clases redondeado y tenemos al final el intervalo de clase. Bien, entonces esos valores son los que nosotros tenemos acá. El valor mínimo va a ser el valor mínimo. Tenemos acá, seleccionamos. Hay que tratar siempre de trabajar con las flechitas que tenemos en Excel. Y luego tenemos acá el valor máximo, que también va a ser igual max. Tenemos acá nos vamos en el primer valor y luego nos vamos en el último y nos vamos hasta la columna A. Bien, entonces tenemos acá el mínimo es 6.3 centímetros y el máximo es 16. En estadística también eso se llama el recorrido, la diferencia entre 16 y 6.3. En algunos otros libros le dan el nombre de rango. Bueno, nosotros creo que en estadística lo conocemos más como rango, pero puede llamarse también recorrido. El rango va a ser igual a la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Entonces tenemos una diferencia entre el máximo y mínimo de 9.7 centímetros de longitud de espiga. Eso es lo que varía entre el mínimo y el valor más alto. Bien, número de clases. Para el número de clases en la pizarra hemos indicado que vamos a utilizar una formulita que sea, bueno, no es la única fórmula. Hay varias fórmulas para calcular el número de clases. La mayoría de ellos utilizan logaritmos, otros en base 2, otros en base 10. Pero el más utilizado es la fórmula de Struble, que simplemente es 1 más 3.3 por el logaritmo del número de observaciones, que es la que vamos a colocar acá. 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de las observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos 100. Entonces ahí tenemos el número de clases, ¿no? 7.6, pero no podemos tener un número de clases en decimal, entonces ese número lo redondeamos. Podemos redondearlo directamente o también podemos hacerlo con una formulita, con una función, que sería redondear este valor con ¿cuántos decimales? Con 0. Bien, entonces tenemos 8 clases. Ahora calculamos el último, que sería el intervalo de clase, que va a ser el rango dividido entre el número de clases. Y este valor, el intervalo de clase, es con el que nosotros vamos a trabajar para calcular el límite inferior y el límite superior de las 8 clases. Bien, tenemos entonces ya los cálculos preliminares y pasamos a hacer la tabla de frecuencias. El primer valor que vamos a calcular vamos a colocar la clase, vamos a colocar el límite inferior, el límite superior y marca de clase. Esas son las 4 primeras columnas que vamos a ir rellenando. Entonces tenemos acá la clase 1, 2 y tenemos que tener hasta la clase número 8, que está acá. Bien, aquí tenemos el límite inferior. El límite inferior tiene que ser el valor mínimo, por lo tanto va a ser 6.3. El límite superior va a ser el inferior más el intervalo de clase que está acá. El de la siguiente clase, el límite inferior, va a ser el superior del anterior.
Y el superior de la segunda clase va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase, que está definido ahí en la celda C7. Pero esta celda lo vamos a congelar porque este valor cada vez se va a ir sumando al límite inferior para calcular los límites superiores de cada una de las clases. Entonces seleccionamos estos dos y nuevamente lo arrastramos y tenemos ahí entonces este último valor, que es 16, que es el máximo que tenemos en esa base de datos. Por lo tanto, con esa confirmación estamos seguros de que los cálculos están bien. Ahora calculamos los valores de X. Los valores de X se constituyen en realidad en las marcas de clase en estadística, que son los valores que están al medio entre el límite inferior y el límite superior, y para eso vamos a calcular indicando que va a ser la suma del límite inferior más el límite superior, y eso dividido entre 2. Entonces aquí tenemos los valores. Bien, vamos a sacar formato de celda para que esté en número y solamente con 2 decimales. Bien, aquí tenemos entonces los datos. La siguiente columna es frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es simplemente el conteo de cuántas espigas corresponden a cada una de las clases. Por ejemplo, en la primera clase, ¿quiénes van a entrar? Van a entrar todas las espigas que tienen longitudes mayores o iguales a 6.3, pero menores o iguales a 7.51. En la segunda clase van a entrar todas aquellas espigas que tengan longitudes mayores a 7.51, pero longitudes menores a 8.73 centímetros. Y así sucesivamente vamos a ir hasta la última clase. ¿Cómo vamos a ver que eso está bien? La sumatoria nos tiene que dar solamente las 100 espigas. No puede haber una espiga más, ni una espiga menos. ¿No? Tiene que estar solamente las 100 espigas. Entonces empezamos a calcular, y para esto tenemos una función. En datos, en el menú datos de Excel tenemos un submenú que se llama análisis de datos. Lo que hacemos es seleccionar la opción histograma, aceptamos, y vamos a tener ahí dos cosas importantes en el histograma, uno que es el rango de entrada y otro que es el rango de clases. El rango de entrada son los 100 datos que nosotros vamos a tener y tenemos que seleccionar las 100 longitudes de la espiga. En cambio, el rango de clases son los límites superiores de las 8 clases, ¿no? Son los límites de cada clase hasta donde pertenecen los valores de las longitudes de espiga. Bien, entonces seleccionamos acá primeramente los 100 datos. Entonces nos vamos acá, vamos a seleccionar las 100 observaciones, nos vamos y aquí tenemos entonces seleccionado las 100. Bien, y luego nos vamos a ver las clases las tenemos acá. Aquí tenemos las clases y tenemos los límites superiores. Entonces nos vamos rango de clase. Rango de clase van a ser todos estos valores. Le damos seleccionamos rótulo. ¿Por qué seleccionamos rótulo? Rótulo es o etiqueta también, o nombre de la variable, porque estamos seleccionando desde la primera fila donde está el nombre, donde está long_exp y donde está L_sub, que sería límite superior y longitud de espiga. Bien, ahora acá le decimos que el rango de salida nos dé, por ejemplo, en una celda cualquiera. Y voy a seleccionar una celda, por ejemplo, acá. Ahí quiero que me dé los resultados y le doy simplemente a aceptar. Bien, y ya tengo calculado la frecuencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar las frecuencias. Estas son las frecuencias absolutas. Copiamos y lo pegamos. Y ya tenemos ahí la frecuencia. Y de manera que estas dos columnas que yo he generado ya no me sirven y lo eliminamos. Entonces acá tengo la frecuencia absoluta, que al final es el cálculo más importante, porque depende a partir de esto nosotros vamos a ir calculando frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, etcétera. Vamos a hacer los gráficos, etcétera. Hemos dicho que para confirmar si efectivamente nosotros estamos realizando bien el cálculo de las frecuencias absolutas, la sumatoria nos tiene que dar ¿cuánto? Nos tiene que dar un número de espigas de 100. Entonces vamos a ir acá, vamos a hacer la autosuma y efectivamente tenemos las 100 espigas. No tenemos ni una más ni una menos. Entonces está bien calculado la frecuencia absoluta. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa en la siguiente columna. La frecuencia relativa es lo mismo, es el mismo número de espigas que corresponde a cada una de las clases, solamente que están expresados en términos relativos. Eso quiere decir en términos de porcentajes.
En vez de que yo diga, por ejemplo, 18 espigas, aquí 18 espigas tienen longitudes de espiga mayores a 7.51, pero menores a 8.73 centímetros. En vez de decir eso, yo podría expresar y decir, el 10% de las espigas tienen esa longitud en esa clase. Entonces, para eso vamos a dividir cada uno de estos valores contra ¿quién? Contra 100. Y es sencillo, porque acá 100, ¿no? Por eso es el ejemplo también uno de los que más se utiliza, porque rápidamente nosotros ya podemos saber los porcentajes ahí, ¿no? Porque la sumatoria es 100, ¿no? Entonces va a ser como decir 14%, 18, 13, etcétera, porque va a dar lo mismo. Pero si nosotros hacemos la fórmula, vamos a tener 14 dividido entre el total. Todos van a dividirse con ese total. Por lo tanto, esta también es una celda que la tenemos que congelar. Entonces ahí tenemos 0.14, 0.18, etcétera, ¿no? Entonces, la sumatoria de esto nos tiene que dar ¿cuánto? Si es una frecuencia relativa, la sumatoria nos tiene que dar 1, ¿no? Porque estamos dividiendo todos contra el mismo valor, no contra otro valor. Entonces aquí tenemos eso y tenemos la frecuencia relativa calculada. Bien, la siguiente columna va a ser la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada nos permite a nosotros calcular probabilidades. Podemos calcular a partir de esta frecuencia absoluta acumulada los cuartiles, los percentiles, los deciles en una distribución de frecuencias. Entonces acá en la primera clase se va a repetir el valor 14. En la segunda clase vamos a ir sumando el anterior más el que le corresponde a la clase y así sucesivamente. Entonces acá vamos a bajar esto hasta acá y serían estos los valores de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada y finalmente para este paso vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo en términos relativos, va a ser igual, la primera se repite, la segunda va a ser esta de acá más la que le corresponde a esa clase y después vamos a ir bajando esto hasta las demás clases. Bien, y tenemos justamente, esa sería entonces nuestra tabla de frecuencias ahí. Bien, entonces vamos a seleccionar desde acá. Entonces seleccionamos y esta es nuestra tabla de frecuencias. Bien, esta es nuestra tabla de frecuencias y lo que tenemos que hacer es nosotros interpretar. A ver, ¿qué podríamos interpretar de esto? La interpretación yo lo voy a hacer, y va a estar también ahí. Una de las primeras cosas que tenemos que ver, ya hemos dicho cuando interpretamos, es ver cuál es la frecuencia más alta, cuál es la frecuencia más baja, o si hay dos más altas o dos más bajas, ¿no? Puede haber varias opciones ahí. Puede ser que uno claramente sea el que presente una frecuencia mayor, o pueden ser que sean dos. En este caso, nosotros podemos observar que la mayor frecuencia se encuentra en aquellas espigas que tienen longitudes mayores a 9.94 centímetros, pero menores o iguales a 11.15 centímetros, porque tenemos ahí 25 de las 100 espigas. Una cuarta parte de las observaciones están en esa clase, ¿no? Entonces esa es la que presenta la mayor frecuencia. Y en cambio, ustedes también pueden ver ahí, las frecuencias más bajas se encuentran en las dos últimas clases, ¿no? Entonces las frecuencias más bajas están para aquellas longitudes de espiga que son mayores a 13.58 centímetros, pero menores o iguales a 14.79, y también para aquellas espigas que tienen longitudes mayores a 14.79, pero menores o iguales a 16 centímetros, con solamente 5 y 4 espigas. Lo cual corresponde a cuánto sería, a un 5% y a un 4% de las observaciones. Entonces tenemos esa primera interpretación. En cambio, cuando nosotros queremos interpretar las frecuencias absolutas acumuladas y las relativas, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, una interpretación podría ser que 32 de las, si nosotros vamos acá, a esta fila, 32 de las 100 espigas presentan longitudes menores o iguales a 8.73. Luego podemos decir 70 de las 100 espigas presentan longitudes que son menores o iguales a 11.15 centímetros. 83
de las 100 espigas presentan longitudes menores a 12.36 centímetros. 96 de las 100 espigas presentan longitudes que son menores o iguales a 14.79 centímetros. Y lo mismo podemos hacer en la frecuencia relativa acumulada. Solamente en vez de que digamos 32 espigas, vamos a decir en este caso como son 100 espigas, entonces el 32% de las espigas presentan longitudes menores a 8.73 centímetros. El 70% de las espigas presentan longitudes menores a 11.15 centímetros. Y el 96% de las espigas presentan longitudes menores a 14.79. Entonces, esa es la tabla de frecuencias, esa es su interpretación. Bien, el siguiente paso es que nosotros tenemos que generar un gráfico, ¿no? Podemos generar un gráfico que puede ser un histograma, podemos generar un polígono, una ojiva. Y para eso nosotros seleccionamos, entonces, acá, desde donde dice clase, seleccionamos hasta el último, solamente eso que tenemos ahí como datos. Seleccionamos e insertamos. Vamos a insertar un gráfico ahí de barras. Ahí está el gráfico. Ya hemos dicho la otra vez, no significa que el gráfico está mal, sino que el gráfico nos lo selecciona todo lo que nosotros coloquemos ahí seleccionado, pero nosotros tenemos que posteriormente indicarle al programa qué queremos en el eje X, qué queremos en el eje Y. Ya hemos dicho también que hay una cosa importante en los gráficos. Tenemos un eje horizontal principal, pero también tenemos un eje horizontal secundario. Tenemos un eje vertical principal y tenemos un eje vertical secundario. O sea, podemos colocar datos en los cuatro lados, ¿no ven?, de un gráfico. Bien, entonces acá lo primero que tenemos que hacer, yo quiero hacer un histograma. Entonces vamos a tener acá seleccionar datos, ¿no? ¿Qué queremos en ahí nosotros que vaya en el eje horizontal? En el eje horizontal yo quiero que vaya el valor de X, pues, ¿no ven?, la variable X, el valor cuánto es la longitud de onda. Yo quiero que vaya a 6.91 centímetros, 8.12 centímetros. Bueno, y en el eje Y quiero que vaya sus frecuencias, ¿no? Entonces acá, ustedes pueden ver acá, está al revés esto. Acá dice clase, límite inferior, límite superior. En el eje horizontal están lo que yo quiero colocar en el eje vertical. Por lo tanto, acá hay una opción que dice cambiar fila por columna. Entonces lo cambio. Lo he cambiado. Ahora entonces, lo que estaba acá se ha ido a este lado, ¿no ven? Y yo lo que quiero, este es del eje X, o mejor dicho, del eje Y, del eje vertical. Y yo quiero ahí que en el eje vertical esté límite, o mejor dicho, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etc. Bien, entonces vamos a aquí editar. ¿Qué es lo que queremos que vaya en el eje horizontal? En el eje horizontal lo que queremos que vaya son estos valores, 6.91 hasta ahí. Bien, esos son los valores que tenemos. Y vamos a ver si aparecen ya los valores. 6.91, ¿hasta dónde? Hasta 15.39, y que sería el último valor también ahí. Bien, entonces ya hemos seleccionado los datos en el eje horizontal. Ahora vamos a seleccionar los datos en el eje vertical. Por ejemplo, clase. No necesitamos clase, simplemente para ver cuántas clases tenemos, eso lo quitamos. El límite inferior tampoco es necesario acá, porque no vamos a graficar en base al límite inferior, ¿no? El límite superior, entonces tampoco, lo podemos quitar. X tampoco. A ver, hagamos el ejemplo más sencillo, lo dejemos solamente frecuencia absoluta. Bien, acá solamente lo dejemos 1. Bien, este sería, este gráfico, ¿qué se llamaría? Así, el más simple. Ese se llama histograma. Ese es nuestro histograma, ¿no ven? Entonces, en este histograma, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esté correctamente definido? ¿Qué más podemos aumentar a este histograma? 1, si yo presento esto, ¿qué tengo que colocar? Tengo que saber qué significa 6.91, 8.12, qué será longitud, peso, etc. Entonces tengo que colocar el nombre de la variable en el eje X. Y además en el otro lado también tengo que colocar qué tipo de frecuencias, qué me expresa eso, ¿no? Entonces hemos dicho nosotros que cuando tenemos eso, podemos incorporar acá. Bien, entonces ustedes pueden ver aquí aparece diseño, aquí tenemos un formato, tenemos un diseño y podemos agregar.
vamos a agregar títulos, ¿no? Aquí vamos a agregar títulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un título al eje primario, vamos a agregar otro título al vertical primario. Y aquí colocamos entonces, ¿qué colocaríamos acá? Esto sería longitud de espiga, y lo colocamos acá centímetros. Es importante las unidades para que interpretemos bien. Y acá lo que vamos a tener es simplemente colocar frecuencia absoluta. La variable que hemos dejado ahí en el gráfico. Bien, ahí tenemos entonces frecuencia absoluta. ¿Qué más podríamos hacer con ese gráfico, con ese histograma? Podríamos también colocar sus valores, ¿no? Eso se llama agregar sus etiquetas. Bien, ahí están sus etiquetas. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Podemos, ustedes saben que un histograma no tiene que haber espacios. Entonces, vamos a ver, acá no tiene que haber espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ancho? Lo vamos a ir esto tenemos que ir eliminando. ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces estamos haciendo de que o directamente podemos colocarlo acá. Bien, ahí. Y podemos darle después también unos bordes. Tal vez un color. Bien. Entonces ya está el gráfico del histograma ahí. O sea, tenemos los bordes, tenemos todo. Entonces, ese es nuestro histograma, ¿no? Ahora, si no queremos colocar estas líneas, también las podemos eliminar, ¿no? Entonces, ese sería nuestro histograma. Y ese histograma nos da para poder interpretar lo mismo que hemos expresado en la tabla de frecuencias, ¿no ven? ¿Dónde está la mayor? Solamente que acá es más fácilmente entendible, ¿no ven? Porque acá yo digo, ¿dónde está concentrado acá la mayor frecuencia? ¿Y dónde están las menos? Están acá, ¿no? Tal vez en este caso podríamos decir más rápidamente, el primero es esta clase, el que le sigue, ¿cuál sería? Sería esta clase que está ahí, la segunda clase, ¿no? Y las dos últimas son estas clases que están ahí, que también podríamos interpretar, porque nos va a dar la misma información. Bien, yo tengo acá esto, entonces agarro, podemos agarrar y decir, ahora voy a copiar, ¿no? Esto lo pueden copiar, o si no, pueden directamente hacer nuevamente el otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos un histograma, vamos a hacer ahora una ojiva de frecuencias. Entonces, seleccionamos nuevamente todo lo que hemos seleccionado. Hay varias maneras, podríamos hacer a partir del otro gráfico también, pero hagamos independientemente para que no haya problemas. Bien, entonces le cambiamos acá. Bien, ahora vamos a hacer un gráfico en líneas, porque la ojiva tenemos que expresar en líneas, una línea. Entonces aquí tenemos el gráfico, esto lo vamos a bajar acá. Vamos a seleccionar datos. Bien, ahora lo mismo que el anterior, está al revés esto, ¿no? Entonces fíjense aquí, esto tiene que estar al otro lado, entonces lo voy a llevar al otro lado, ya lo he llevado. Ahora, en la ojiva, ¿qué valores tiene que estar? Tiene que estar el límite superior y la frecuencia relativa acumulada. Entonces acá, ¿qué voy a editar en el eje X? En el eje X, ¿qué tendría que estar? Mis límites superiores, bueno, mis límites superiores. Entonces voy a agarrar y voy a seleccionar mis límites superiores. Mis límites superiores son estos que tengo acá. Bien, ya tengo eso. Y ahora me voy acá, está más fácil. Esto no me interesa, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esa es mi ojiva. Entonces aquí tengo mi ojiva y lo vamos a analizar ahora la ojiva. También hemos indicado que acá yo puedo utilizar, a partir de esto, puedo poner mis títulos acá directamente. Y puedo colocar entonces, ahora, ¿qué voy a colocar acá? Límite superior. ¿Límite superior de qué?
longitud de espiga. Bien, ya tengo eso ahí. Esto no me interesa porque no hay. Entonces acá, ¿qué más tenemos? Bueno, esto podemos eliminar. Nos vamos acá. Y lo único que tengo que poner acá. Acá, ¿qué tendría que poner? Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces aquí tengo eso. Y ya tengo el gráfico. Bien. Entonces acá esto se denomina, esto se va a denominar la ojiva. Entonces voy a colocar ahora sus valores. Bien, estos valores que están acá. Pero tal vez valga la pena que estos formatos, el formato de etiqueta de datos no esté al centro, sino encima. ¿No? Encima. Entonces ahí vamos a colocar encima. Y además colocar estas líneas también. Podemos colocar las líneas verticales, las principales y también las secundarias. Entonces ahí ya podemos interpretar mejor la ojiva, ¿no? Porque ¿cuál es la característica fundamental de la ojiva? Siempre va a tener la frecuencia relativa valor de 0 hasta 1, porque no tenemos más de 100%, pues no hay. Entonces siempre es valor hasta el 100%, pero en términos relativos sería hasta 1. Entonces acá, ¿qué podemos decir, por ejemplo, en este punto? ¿Qué podríamos decir? Que el 70% de las observaciones tienen longitudes menores o iguales a 11.15. Si tenemos el 70% longitudes de espiga menores a menores o iguales a 11.15, ¿cuánto será? ¿Qué porcentaje de observaciones tendrán longitudes mayores a 11.15? El 30%, ¿no? Ahora, en este punto de acá, si nosotros decimos el 45% de las observaciones presentan longitudes menores o iguales a 9.94, ¿qué porcentaje tendrá longitudes de espiga mayores a ese valor, a 9.94? Será el 55%, ¿no? O sea, el 45% están en longitudes menores o iguales a 9.94 centímetros y el 55% presentan longitudes de espiga mayores a 9.94. Entonces, en cada uno de los puntos de la ojiva, nosotros podemos hacer la interpretación para valores que están debajo y para valores que están encima. Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos decir en el 0.96? Que el 96% de las observaciones de la longitud de espiga presentan longitudes menores o iguales a 14.79. Y solamente el 4% presenta longitudes mayores a 14.79 centímetros. Entonces, se dan cuenta, en el caso de la ojiva, podemos hacer la interpretación en cada uno de los puntos. Ahora, otra utilidad de esta gráfica, ¿cuál sería? Que yo puedo calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Cómo calcularía los cuartiles, por ejemplo? Los cuartiles puedo calcular de la siguiente manera. Ustedes pueden ver en el eje vertical, tenemos valores que van de 0 a 1. ¿No? Entonces es como si yo tuviera los datos desde el 0% hasta el 100%. Si yo digo que voy a dividir mi conjunto de datos en 4 partes iguales, necesito 3 cuartiles. El cuartil al 25%, el cuartil al 50% y necesito el otro cuartil al 75%. Con esos 3 divisores tengo dividido el conjunto de datos en 4 partes. ¿Ven? Entonces, si aquí me dijeran cuál es el valor del primer cuartil, ¿cuál sería el valor del primer cuartil? Lo que tengo que ver, aquí tenemos 20 y aquí tenemos al medio de esta 30, ¿no? Y más acá está 25, entonces voy haciendo una recta horizontal y luego voy a bajar esto y entonces voy a tener aquí el valor del primer cuartil. Entonces, por ejemplo, si este valor aquí tenemos 7.51 y este 8.73, si este valor fuera 8, ¿no? 8 centímetros, entonces yo podría decir que la probabilidad de tener longitudes de espiga menores o iguales a 8 centímetros es de un 25%. Ese es el primer cuartil. El segundo cuartil es aquel que divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Por lo tanto, eso sería donde está el 0.5, que sería el valor que estuviera acá. Entonces voy cortando una línea y voy a tener también un valor acá. Entonces va a ser un poco más de 9.94, posiblemente 10, ¿no? Entonces, si fuera 10, entonces podemos decir
que el 50% de las observaciones presentan longitudes menores a 10 y el otro 50% mayores a 10, ¿no ven? Y si vamos acá al 75%, vamos a ver que más o menos está por acá, 75%. Y si vamos a hacer un valor acá, que más o menos sería, por decir, 12 o 11.8, digamos. Entonces, si ese fuera el valor, dijéramos entonces que el 75% de la observación están debajo de ese valor y el otro 25% restante encima. Entonces, la probabilidad de tener valores menores o iguales a ese valor de 12, entonces es 75%, y la probabilidad de obtener mayores a ese valor es el 25%. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer la interpretación tanto del histograma como de la ojiva, pero siempre tenemos que utilizar la variable, que sería en este caso la longitud de la espiga en centímetros. Por eso que es importante colocar siempre la medida y la longitud para su interpretación.